Mi esposo me dejó por su secretaria después de años juntos, me humilló diciendo que estaba apagada, pero ella lo usó, lo arruinó y desapareció con todo. Yo era la típica mujer que creía tener un matrimonio sólido, una vida estable, un futuro seguro. Habíamos construido juntos una casa, proyectos, sueños, y yo confiaba ciegamente en él. Pero un simple destello de sospecha cambió mi mundo para siempre. Todo empezó con pequeños detalles. Llegadas tarde porque el trabajo se acumulaba, llamadas que contestaba en voz baja, mensajes eliminados de su celular. Lo vi, claro que lo vi, pero me negaba a aceptar la verdad. Me repetía a mí misma, está cansado, está estresado, lo que menos necesita es que yo lo acose con celos sin sentido. Una noche, mientras él se bañaba, el celular vibró sobre la mesa de noche. No suelo revisar lo que no es mío, pero algo dentro de mí ardía, gritaba que debía hacerlo. Mis manos temblaban cuando abrí la pantalla, y ahí estaba, decenas de mensajes con su secretaria. No eran de trabajo, no, eran íntimos, descarados, llenos de frases que alguna vez me había dicho a mí. Eres lo mejor que me pasó en la vida. No sabes cuánto me muero por verte otra vez. Ella no entiende lo que yo necesito, pero tú sí. Sentí un vacío en el estómago, como si alguien hubiera arrancado mis entrañas de un tirón. No podía respirar. El hombre que dormía a mi lado cada noche, que me había prometido fidelidad frente a todos, estaba compartiendo su corazón, y quién sabe qué más, con otra mujer. ¿Y saben qué fue lo peor? Que esa mujer la conocía. Era la joven secretaria que él mismo había contratado hace un año. Yo la saludé, yo le ofrecí café cuando venía a la casa a dejar papeles, yo la miraba como si fuera casi una hija. Y ella, con sonrisa angelical, me miraba de vuelta sabiendo perfectamente que se estaba metiendo en mi vida como una serpiente silenciosa. Creí que no podía doler más, pero me equivocaba. Esa misma noche lo confronté. No esperé, no planeé palabras bonitas. Le mostré la pantalla del celular, y le pregunté, ¿qué es esto? Él me miró con una calma que todavía me persigue en pesadillas. Ni siquiera se inmutó, ni siquiera intentó negarlo. Simplemente me dijo. Lo que estás viendo. Estoy con ella. El mundo se detuvo. No gritó, no lloró, no pidió perdón. Al contrario, me habló con una frialdad que me atravesó el pecho. Tú y yo ya no funcionamos. Ella me da lo que necesito. Me quedé paralizada. Toda la rabia, la tristeza, la impotencia me golpearon al mismo tiempo, y lo único que pude hacer fue temblar frente a él. Lo escuché decir que ella era diferente, que lo hacía sentir vivo, que conmigo todo era rutina. Como si los años que pasamos juntos no hubieran valido nada. Como si mis sacrificios fueran invisibles. De repente, todos los recuerdos me invadieron, los días en que trabajaba doble turno para ayudarlo a pagar su carrera, las noches en que lo cuidé enfermo, los sueños que pospuse para apoyarlo. Y él, con la cara más cínica, me decía que ya no lo llenaba. Quise gritarle, quise romper todo a mi alrededor, pero me contuve. Solo lo miré y sentí que, en un segundo, yo ya no era su esposa, sino un estorbo. Me encerré en el baño y lloré en silencio, con la toalla en la boca para que no escuchara mis gritos. ¿Cómo podía un hombre destruir a su compañera de esa forma? ¿Cómo podía alguien que juró amarme tratarme como si yo fuera desechable? Pero lo que más me taladraba la mente era ella. Esa secretaria sonriente que lo escuchaba, que lo halagaba, que seguramente lo abrazaba justo como yo solía hacerlo. Sentí odio. Un odio visceral, caliente, que me quemaba la piel. Pensé que la peor parte era saber que lo había perdido. Pero lo que vendría después me demostraría que perderlo no era lo peor era descubrir de qué era capaz. Porque en los días siguientes él se transformó en alguien que ya no reconocía. Se volvió cruel, distante, arrogante. Me hablaba con desprecio, como si yo fuera una carga de la que debía deshacerse. Se arreglaba más, salía más, y llegaba con perfume de mujer en la ropa. No se molestaba ni en esconderlo. Y yo estaba destrozada, pero al mismo tiempo me obligaba a aparentar fortaleza. Me miraba al espejo y apenas me reconocía. Pero lo que no sabía en ese momento era que aquella mujer, la que él puso en un pedestal, la que parecía tenerlo hipnotizado, se convertiría en su peor pesadilla. Sí, él me traicionó. Sí, me cambió por ella. Pero lo que jamás imaginé era que esa mujer perfecta iba a destruirlo de una manera que ni yo me atrevía a soñar. Cuando él me dijo que se iba de la casa, sentí que me arrancaban el corazón con las manos. No fue una conversación larga, ni un intento de arreglar las cosas. Simplemente llegó una tarde, con una maleta lista, y dijo que se iba con ella. Así, como si estuviera cambiando de camisa. Me quedé parada en medio de la sala,
con las paredes girando a mi alrededor. No podía creer que después de tantos años, la historia terminara en una frase tan fría. Ya no te amo. Ella es mi futuro. Quise gritarle, suplicarle, insultarlo, pero no salió nada de mi boca. Apenas un silencio pesado que se quebró cuando escuché la puerta cerrarse detrás de él. Fue como un disparo en el pecho. Esa noche me senté en la cama vacía y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Me preguntaba una y otra vez qué había hecho mal, qué me faltó, en qué momento dejé de ser suficiente. Era como si todo lo que yo había construido, cada gesto de amor, cada sacrificio, hubiera sido borrado de un plumazo. Al día siguiente, comenzaron los susurros. Algunos conocidos me llamaban para decirme que lo habían visto con ella en un restaurante de lujo, tomados de la mano como adolescentes enamorados. Otros me enviaban fotos de sus redes sociales, donde publicaban viajes, cenas, risas. La pareja perfecta. Y yo, en mi casa, rota en 1000 pedazos. La humillación no era solo privada, era pública. Todos sabían. Todos opinaban. Mi familia me decía: debiste haberlo visto venir. Un hombre así no cambia. Mis amigas cuchicheaban a mis espaldas, unas con lástima, otras con morbo. Yo me convertí en la esposa engañada, la abandonada, la que ya no servía. Y él, como si no fuera suficiente, empezó a tratarme peor aún en las llamadas necesarias para temas legales. Con voz arrogante me decía cosas como: ya supéralo. Ella me hace feliz, tú nunca lo lograste. Mírate, aferrada a un matrimonio muerto. Qué patética. Cada palabra era una daga en el pecho. ¿Cómo podía alguien que compartió mi vida tantos años ahora disfrutar viendo cómo me derrumbaba? Pero lo que más dolía era recordar todo lo que yo había hecho por él. Cuando no teníamos nada, fui yo quien trabajaba horas extra para que él pudiera estudiar. Fui yo quien empeñó mis joyas para pagar la primera oficina de su negocio. Fui yo quien lo empujó cada vez que dudaba de sí mismo. Y ahora, ¿cómo me pagaba? Llamándome aburrida. Diciéndome que estaba apagada, que ya no era esa mujer que lo inspiraba. Me miraba al espejo y casi no reconocía a la mujer frente a mí. Ojeras profundas, piel apagada, ojos vacíos. Sí, estaba apagada, pero porque él me apagó con cada desprecio, con cada indiferencia, con cada mentira. Lo más doloroso era que, a pesar de todo, aún lo amaba. Esa contradicción me devoraba por dentro. ¿Cómo puedes seguir amando a alguien que te destruye? ¿Cómo puedes seguir deseando abrazar a quien te lanza al suelo? La respuesta es cruel, porque el corazón no entiende de lógica. El corazón se aferra aunque la razón te grite que huyas. Pero mientras yo me deshacía en lágrimas, él seguía brillando con su nueva musa. Los veía posar en fotos de viajes, con copas de vino, con sonrisas amplias. Y yo, como una sombra, apenas existía. Y aquí viene el golpe más duro, hubo un momento en que pensé en rogarle. Sí, en rebajarme. Imaginé llamarlo, decirle que lo perdonaba, que volviéramos a intentarlo. Esa idea me asqueaba, pero en mi desesperación la contemplé. Pero algo me detuvo. Una pequeña chispa dentro de mí, una voz que susurró: si tienes que mendigar amor, no es amor. Es humillación. Y aunque seguí rota, decidí no arrastrarme. Lo que no sabía era que, mientras yo me convencía de no buscarlo, la historia ya estaba tomando otro rumbo. Porque esa secretaria, esa mujer que parecía tenerlo todo bajo control, ya estaba moviendo hilos detrás de él. Y él, tan ciego por la pasión, ni siquiera lo notaba. Yo lloraba por lo perdido, pero lo que no imaginaba era que lo peor para él apenas estaba comenzando. Sí, me cambió, me despreció, me humilló. Pero la vida, el destino, o quizás la justicia divina, tenía preparada una lección que lo iba a hundir mucho más hondo de lo que él me hundió a mí. Al principio, verlo con ella fue un golpe tras otro. Fotos sonrientes en restaurantes caros, viajes improvisados a lugares que yo siempre quise conocer, regalos que nunca recibí. La odiaba, lo odiaba, y me odiaba a mí misma por sentirme menos que ella. Pero pronto comencé a notar algo raro. Todo parecía demasiado perfecto, demasiado exhibido. Cada salida, cada regalo, cada caricia en público estaba cuidadosamente publicado en sus redes sociales. Como si no fuera amor real, sino un espectáculo. Un día, una conocida en común me escribió en privado. No era alguien cercana, apenas una mujer con la que coincidí un par de veces. Me dijo: sé que estás pasando por un infierno, y no sé si debería decirte esto, pero esa secretaria, no es quien dice ser. De inmediato mi corazón se aceleró. ¿Qué quería decir con eso?
Me contó que la secretaria tenía historial, había trabajado en otras empresas antes, siempre cercana a los jefes, y curiosamente todos terminaban arruinados o con escándalos. Yo no sabía si creerle. Podría ser chisme, un intento de consolarme. Pero cuando investigué un poco más, descubrí que había fotos antiguas de ella con otros hombres mayores, todos empresarios. Siempre la misma sonrisa seductora, siempre la misma cercanía. Y, con el tiempo, desaparecía dejando un rastro de deudas. Mi rabia se transformó en otra cosa, en una especie de fascinación morbosa. Ella no era simplemente la otra. No. Ella era una estratega. Una mujer que sabía exactamente qué botones apretar para manipular a un hombre. Y mi esposo, con su ego inflado, cayó directo en su trampa. Y créanme, parte de mí empezó a sentir algo muy oscuro, satisfacción. Sí, porque mientras yo me hundía en lágrimas, él creía estar en el paraíso, pero en realidad estaba en una trampa de la que no iba a salir ileso. Lo confirmé semanas después. Escuché rumores de que él estaba gastando más de lo que tenía. Que llevaba a su nueva reina a tiendas exclusivas, comprándole bolsos de diseñador, joyas, zapatos. Que había cambiado de auto por uno de lujo solo para impresionarla. Y yo me preguntaba, ¿de dónde salía tanto dinero? Porque aunque su negocio iba bien, nunca habíamos tenido ese nivel de derroche. Siempre habíamos sido cuidadosos. La respuesta llegó con un golpe aún más fuerte. Un viejo amigo de la familia me llamó y me dijo: ¿sabías que tu ex puso la empresa y la casa a nombre de ella? Me quedé helada. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía confiar tanto en alguien que apenas conocía? Pero lo había hecho. Ciego por el deseo, convencido de que ella era su verdadero amor, le entregó todo. Yo me mordía los labios de rabia. Recordaba cómo conmigo contaba cada centavo, cómo me pedía justificar los gastos, cómo me reprochaba si compraba algo innecesario. Y ahora derrochaba millones en una mujer que apenas llevaba meses en su vida. La ironía era brutal. Pero lo que más me sorprendió fue mi propia reacción. En lugar de sentirme devastada, algo dentro de mí empezó a sonreír. Era como si una parte escondida de mi alma dijera: tranquila, no tienes que vengarte tú. Ella lo hará por ti. Porque ya se veía venir. El hombre que me humilló, que me cambió sin pensarlo 2 veces, que me llamó aburrida y sin valor, estaba caminando directo hacia su ruina. Y yo, desde la distancia, lo observaba todo. No intervenía, no advertía, no decía nada. Me limité a ver cómo se adentraba cada vez más en el pantano. Lo que jamás imaginé fue lo rápido que todo se desmoronaría. Una noche, recibí una llamada anónima. Al principio pensé que era una broma, pero la voz al otro lado me dijo algo que me hizo sonreír por primera vez en meses. Tu ex ya no tiene un centavo. Y adivina quién lo está empujando más abajo, su adorada secretaria. Casi dejé caer el teléfono. No sabía si reír o llorar. Sentí una descarga eléctrica recorrerme el cuerpo. Todo lo que me habían dicho, todo lo que sospechaba, se estaba cumpliendo. Él, el hombre que me tiró a la basura como si no valiera nada, estaba a punto de probar su propia medicina. Y lo peor es que la medicina venía de la mano de la misma mujer por la que arriesgó todo. En ese instante lo entendí: la justicia no siempre llega con jueces ni castigos legales. A veces llega disfrazada de ironía. Y aunque yo aún estaba rota, por primera vez sentí una chispa de alivio. Porque la mujer que destruyó mi vida, estaba a punto de destruir también la suya. Los rumores se convirtieron en certezas. Lo que comenzó como un simple chisme de pasillo se transformó en un espectáculo público. Mi exmarido, el mismo que se sentía intocable, estaba perdiendo todo. Y lo más impactante, no era por mala suerte, no era por el mercado, no era por culpa de la economía, era por ella. Comenzaron a llegarme noticias de clientes que se habían retirado de su empresa. Alguien me dijo que en una reunión importante, él apareció acompañado de la secretaria, ahora su pareja oficial, y que ella interrumpió varias veces, dando opiniones absurdas, ridiculizando su autoridad. Los socios lo miraron con desconfianza. Era evidente, lo estaban aislando. Al mismo tiempo, sus gastos se disparaban. Restaurantes de lujo, joyas, viajes a Europa, ropa de diseñador, y todo, claro, para ella. Como si quisiera demostrar al mundo que tenía la mujer perfecta. Hasta que un día, alguien cercano me contó algo que me dejó sin palabras: él había puesto la empresa y varias propiedades a su nombre. Sí, de la secretaria. Todo lo que construimos juntos durante años, lo que yo ayudé a levantar con mi sacrificio, ahora estaba en manos de una extraña. Sentí rabia, sí. Pero también sentí algo más profundo: alivio.
Porque ya no era mi problema. Porque la traición que me destruyó a mí, ahora se volvía contra él con una fuerza que yo jamás podría haber imaginado. Y todavía había más. Me enteré de que la secretaria lo convenció de invertir en un proyecto exclusivo, un supuesto negocio inmobiliario en otro país. Le prometió ganancias millonarias, contactos seguros, todo sonaba perfecto. Y él, enceguecido por el amor, le transfirió una suma enorme. ¿El resultado? El proyecto nunca existió. Su dinero se evaporó. Poco a poco, empecé a escuchar historias de cómo se desesperaba. Llamaba a amigos pidiendo préstamos, ofrecía vender participaciones de la empresa a precio ridículo, incluso buscó a familiares que llevaba años ignorando para pedir ayuda. Nadie quería saber de él. Y mientras tanto, ella brillaba. Vestía mejor que nunca, viajaba sola, presumía una vida que claramente ya no incluía a mi ex. La gente comenzó a murmurar, lo está usando, lo va a dejar. ¿Y yo, qué sentía? No voy a mentir, disfrutaba verlo caer. Cada lágrima mía encontraba un pequeño consuelo en su desgracia. Cada noche de insomnio que pasé por su culpa era compensada con la idea de él, solo, arruinado, mendigando respeto. Pero también sentía otra cosa, tristeza. Porque aunque me doliera admitirlo, yo conocía al hombre que alguna vez fue. Yo lo vi esforzarse, soñar, luchar. Y ahora lo veía reducido a un juguete roto en manos de una mujer que jamás lo quiso. Un día, accidentalmente, lo vi en persona. Yo salía de un café cuando lo encontré en la acera opuesta. No era el mismo. Había perdido peso, la ropa le colgaba, sus ojos estaban hundidos. No quedaba rastro del hombre arrogante que se marchó con la cabeza en alto. Por un momento pensé en acercarme. Pero él levantó la vista, me vio, y la vergüenza en su cara fue suficiente. Bajó la mirada y se alejó, como un fantasma que no quería ser visto. En ese instante lo entendí todo, él ya estaba derrotado. Lo que yo nunca logré con lágrimas, lo que nunca logré con súplicas, lo que nunca logré con reproches, lo logró su adorada secretaria en cuestión de meses. Ella lo vació, lo aisló, lo humilló. Y cuando ya no quedó nada más que exprimir, lo abandonó. Lo último que supe de ella fue que había desaparecido con todo, cuentas bancarias, propiedades, autos. Todo a su nombre, todo legalmente suyo. Y él, con las manos vacías, ni siquiera pudo denunciarla. Esa fue la última humillación. La última vez que lo vi, sentado en un banco de la plaza, no era el hombre que me dejó. No era el triunfador, el arrogante, el que me llamaba insignificante. No. Lo que vi fue un mendigo emocional, un hombre roto, alguien que había apostado todo por un espejismo y terminó perdiendo hasta su dignidad. Y lo que nunca imaginé fue lo que vendría después. Jamás pensé que ese día llegaría. Después de todo lo que me hizo, después de la forma en que me pisoteó, después de humillarme públicamente, creí que nunca más tendría el valor de mirarme a la cara. Pero estaba equivocada. Una noche, mientras terminaba de cenar sola, tocaron la puerta. No esperaba a nadie. Y cuando abrí, ahí estaba él. Mi exmarido. O lo que quedaba de él. No era el mismo hombre. Tenía el rostro cansado, el cabello descuidado, la ropa arrugada. Sus ojos, esos que alguna vez me hicieron sentir protegida, estaban vacíos, llenos de desesperación. Necesito hablar contigo, me dijo, con voz quebrada. Por un instante, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No sabía si reír, llorar o cerrarle la puerta en la cara. Pero lo dejé entrar. No por él, sino porque yo quería escuchar con mis propios oídos cómo caía de rodillas. Se sentó en la sala y empezó a hablar. Me contó lo que yo ya sabía, que ella lo había abandonado, que lo dejó en bancarrota, que lo engañó con otro. Que todo lo que tenía desapareció en cuestión de meses. Lo escuchaba, y por dentro, una parte de mí se deleitaba. Cada palabra de su desgracia era como un bálsamo para mis heridas. Pero entonces dijo algo que me encendió la rabia. Ahora me doy cuenta de que tú eras la mujer correcta. La única que siempre estuvo a mi lado. Perdóname. ¿Perdón? ¿En serio? Después de haberme tratado como basura, después de haberme cambiado sin pestañear, después de arrastrarme por el suelo con sus desprecios. Ahora que estaba vacío, ahora que no tenía nada, ¿venía a buscarme? Sentí náuseas. Le respondí con frialdad, sin un temblor en la voz. Yo no recojo las obras de nadie. Él me miró como si no entendiera. Como si esperara que yo abriera los brazos, que lo abrazara, que lo consolara. Pero lo único que encontró fue mi indiferencia. Porque ya no era amor lo que sentía. Era liberación.
Me rogó. Sí, literalmente me rogó. Se arrodilló frente a mí, lloró, me dijo que era un estúpido, que se dejó llevar, que fue engañado. Yo lo miré con una calma que lo desarmó. Porque por primera vez en mucho tiempo, el poder estaba en mis manos. Y entonces recordé cada noche de llanto, cada palabra cruel que me lanzó, cada vez que me hizo sentir que no valía nada. Recordé cómo me dejó como si yo fuera desechable. Y comprendí que no había vuelta atrás. Le dije, con la voz más dura que encontré. ¿Sabes qué es lo irónico? Que yo sí habría estado contigo en la ruina. Yo sí habría luchado a tu lado si las cosas hubieran salido mal. Pero me cambiaste por alguien que te hundió. Y ahora vienes aquí, a buscar refugio, cuando yo ya no tengo nada para darte. Su silencio fue ensordecedor. Lo vi agachar la cabeza, derrotado. Y por un segundo, me pregunté si debía sentir compasión. Pero no. Él eligió su destino. Yo me levanté, le señalé la puerta y le dije: «Vete». Se levantó despacio, caminó hacia la salida como un hombre que había perdido incluso la sombra de lo que fue. Y antes de cerrar la puerta, le lancé la última estocada. La diferencia entre tú y yo es que a mí me destruiste, pero sobreviví. A ti te destruyeron, y no quedará nada de ti. La puerta se cerró. El eco de sus pasos desapareció. Y yo me quedé de pie, con lágrimas en los ojos, pero no de tristeza, sino de una mezcla de alivio, rabia liberada y justicia poética. Ese día entendí que, a veces, la venganza no necesita planes elaborados. A veces, la venganza es simplemente mirar a los ojos a quien te destruyó y decir: «Ya no me importas». Pero lo que nunca imaginé era cómo iba a sentirme después. Cuando cerré la puerta aquella noche, con él al otro lado, supe que algo en mí había cambiado para siempre. No fue solo el fin de una conversación, fue el fin de una cadena que me ataba desde hacía años. Porque por primera vez desde que todo comenzó, no sentí dolor. No sentí nostalgia. No sentí el deseo de volver a lo que ya estaba muerto. Lo único que sentí fue paz. En los días siguientes, me descubrí a mí misma en silencio, reflexionando. Recordando todo lo que pasé, el momento en que descubrí los mensajes, las humillaciones, las noches en vela, las lágrimas escondidas bajo la almohada. Cada instante en que me hizo sentir pequeña, invisible, desechable. Y luego recordaba lo que vino después, verlo derrochar en otra mujer, verlo sonreír en fotos que me atravesaban como cuchillos, escuchar de sus labios que yo ya no valía nada. Y finalmente, verlo caer. Verlo arruinado, humillado, solo. No voy a mentir, hubo un placer en esa justicia. Porque sí, él me destruyó, pero al final, no fui yo quien tuvo que mover un dedo para vengarme. La vida, el destino, o quizás su propia arrogancia, se encargaron de darle lo que merecía. Y lo mejor de todo fue darme cuenta de que, aunque él había intentado arrancarme la dignidad, nunca pudo quitármela del todo. Solo estaba enterrada, esperando a que yo la rescatara. Me miré al espejo una mañana y me descubrí diferente. No era la mujer apagada que él describía. No era la sombra que lloraba sola en un rincón. Era una mujer que había sobrevivido al infierno y que ahora caminaba más ligera, más fuerte. Y entendí algo que cambió todo: yo no necesitaba venganza. Porque la verdadera victoria era seguir de pie mientras él se arrastraba en las ruinas de sus propias decisiones. Un día, lo vi de lejos en la calle. Estaba más deteriorado aún, con ropa gastada, hablando solo, caminando como si cargara el peso del mundo en la espalda. Y no sentí odio. No sentí rabia. Lo que sentí fue lástima. Lástima porque él había tenido todo: amor verdadero, apoyo incondicional, un hogar, una compañera que habría dado la vida por él. Y lo tiró todo por una ilusión barata. La justicia no siempre se ve como uno imagina. No siempre son gritos, venganzas planeadas o golpes de efecto. A veces la justicia es simplemente ver cómo alguien cava su propia tumba mientras tú aprendes a volar. Ese día regresé a casa, me senté con una taza de café y pensé: soy libre. Libre de sus mentiras, libre de sus humillaciones, libre del dolor que me encadenaba. Y más aún, estaba lista para empezar de nuevo. No niego que la herida dejó cicatrices. No niego que aún hay noches en que la memoria me traiciona y me devuelve imágenes dolorosas. Pero esas cicatrices ya no me avergüenzan. Al contrario, son la prueba de que sobreviví. Hoy miro atrás y no veo solo traición. Veo una lección brutal, sí, pero necesaria. Aprendí que el amor propio no se negocia, que quien te menosprecia no merece tu llanto, y que la vida tarde o temprano pone a cada quien en su lugar. Él terminó sin nada. Yo terminé con lo más importante, con mi dignidad intacta, con la fuerza de haberme levantado,
con la certeza de que merezco algo mejor. Y si algún día llega alguien nuevo, será alguien que me vea por lo que valgo, no alguien que me intente apagar. Porque lo entendí demasiado tarde, pero lo entendí, yo nunca fui poca cosa. Él fue quien no supo ver lo que tenía frente a sus ojos. Y ahora, cuando alguien me pregunta qué pasó con mi exmarido, sonrío y respondo. Me cambió por su secretaria, pero ella lo dejó en bancarrota. Ese es mi cierre, mi justicia emocional.